Como ven, Eh, Gabriel forma parte de este board internacional con los mejores, Calísimo. sí, con los mejores del mundo en cuanto a lo que es los temas de microbiota, probióticos, prebióticos, abarca muchísimas cosas más, no solo eso, sí. pero lo trajimos acá, Gaby, para que le explique a la gente, él lo hace muy bien, por eso está acá con nosotros. Gaby, ¿cuál es la importancia de este auge que hoy estamos viendo en casi todas las áreas de nutrición, de gastroenterología, con respecto a la microbiota, a los probióticos y a los prebióticos? ¿Qué es lo que vos ves que hizo como este Por quiebre? este clic. Yo creo que el clic fue el hecho de darnos cuenta que entre los alimentos y nosotros hay un jugador clave que es la microbiota, que procesa gran parte de estos alimentos, que es la fibra, y que si no los tenemos en cuenta, nos falta algo para entender por qué pasa lo que pasa, por Bien, qué suceden ciertas cosas cuando consumimos determinado tipo de alimentos y por qué suceden ciertas cosas cuando consumimos otros. Y es bien. el link necesario también para entender las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades de larga duración, donde esto de no transmisibles hay que empezar a replanteárselo, Te iba a decir porque eso, sí, y esto es una idea de Seppo Salminen, que es uno de los miembros, porque se sabe que papá y mamá nos transfieren genes mediante el espermatozoide y el óvulo, ujú, pero también después recibimos una gran cantidad de genes microbianos. Y si uno compara, el humano tiene unos 23.000 genes, pero en sí, todos los microorganismos que nosotros cargamos en nuestro organismo tenemos más de 10 millones de genes. sí, 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 sí. Entonces, gran parte de la actividad fisiológica, metabólica, la llevan adelante bacterias. Y nosotros nacemos y morimos con los genes de mamá y papá, pero los genes microbianos van cambiando a lo largo de nuestra vida. Entonces, ahí nosotros podemos entender por qué van cambiando muchas cosas de nuestro organismo a través de la vida, porque estos microorganismos van cambiando. Sí, Y sí, hemos sí. hecho de todo para diezmarlos. Claro, Hemos, eso te iba a decir. Vale. Pareciera que nunca se les prestó la atención que se les debería haber prestado en su momento y hasta de alguna manera se los demonizó, porque no es que se los demonizó, sí, digo, uno habla de bacteria, uno habla de virus, uno habla de parásitos, habla de microorganismos que nos enferman y por eso desarrollamos antibióticos, antiparasitarios, antivirales. Hay que matar, hay que atacar, pero todo eso que mataba y atacaba a un tipo también mata y ataca a todo el resto, ¿no? sí, sí, porque aparte las bacterias debutaron con el pie izquierdo, porque cuando Pasteur las describió como que arruinaban los procesos de fermentación, como que producían el carbunco, porque arruinaban los vinos a Luis XVI en esa época, porque producían las infecciones y las mujeres que daban a luz y el médico no se lavaba las manos, eran las que más se morían. Es decir, todo lo que se conocía de las bacterias se empezó a conocer por su rol en la Ujú. enfermedad y en el deterioro de los alimentos. Y no se las conocía realmente, porque durante la microbiología tradicional, que era con placas de Petri hasta hace 20 años, éramos capaces de cultivar y de conocer una fracción muy pequeña de los microorganismos. Esto tuvo una gran revolución ahora unos 15 años, Ujú. cuando aparecieron todas estas tecnologías de secuenciación masiva, que yo con una muestra de materia fecal, con una muestra de piel, una muestra de hisopado vaginal, puedo saber la gran cantidad de microorganismos que hay, que no los puedo cultivar en un medio de laboratorio. Yo en un medio de laboratorio puedo cultivar menos del 10% de lo que hay en una muestra de materia fecal. Entonces, durante muchos años las dejamos de lado porque no las conocíamos, no podíamos saber quiénes eran. Incluso hoy, sabemos con nombre y apellido una gran cantidad de microorganismos, pero no sabemos exactamente el rol que tienen cada uno, y lo que mucho menos sabemos es la interacción, porque si en el intestino tenemos 800 especies o más, no actúan de forma individual. Probablemente hay por ejemplo, lo que sí se sabe, que hay una cascada de lo que se llama una cadena alimentaria. Yo con la fibra de los alimentos Ujú. alimento a una fracción de esas bacterias y esas bacterias se encargan de alimentar a todas las otras. Es decir, Claro. hay como una cascada de lo que producen unas. No es que yo con la alimentación alimento a mis 800 especies.
Yo alimento una fracción, que son las productoras de ácido butírico, de butirato. Y estas se encargan de alimentar a otros. Y como lo que pasa siempre en cualquier cadena alimenticia, si yo interrumpo la cadena, se cae todo lo que viene por detrás. Tal cual, tal Por lo cual. tanto, Se la entiende, interacción que hay ahí es lo más complejo de estudiar. se entiende súper bien. Y hay algo que también me hace pensar que hemos desarrollado casi todo producto que sea de uso externo, de uso para, digamos, alimentos, o todo sin pensar en esto. Y hoy creo que estamos Sí, sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Digo, hablo desde productos de limpieza que barren con toda la microbiota de la piel, productos de aseo o exceso de limpieza a nivel vaginal y que provocan a largo plazo una candidiasis, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo nombrar millones de cosas. Y qué importante es empezar a reconocer esto, ¿no? Para poder darle un cambio y poder empezar a prevenir un montón de enfermedades o por lo menos empezar a mejorarlas, ¿no? sí, esto plantea un desafío para la medicina, para la industria de alimentos, para la industria de los cosméticos, hasta para la psicología, porque a través del eje Tal cual. intestino-cerebro, mejorando la permeabilidad intestinal, volviendo que el intestino no es algo impermeable, pero tiene que tener una permeabilidad selectiva. Cuando el intestino deja pasar cualquier cosa y por cualquier lado, es donde se producen los problemas y estas cuestiones, estas moléculas que pueden pasar de forma no controlada, pueden llegar hasta el cerebro y darnos migrañas, dolor de cabeza, falta de atención, depresión, ansiedad. Es decir, que la psicología muchas veces se va a tener, y la psiquiatría, en vez de plantear decir, bueno, voy a atacar el síntoma que está en la cabeza, tal vez tenga que empezar a arreglar también lo que le pasa al intestino. Es decir, que este cambio de paradigma de a poco, y uno no puede pedir que todo cambie, uno no le puede pedir a la industria de alimentos que cambie todo de un día para el otro, la psiquiatría que cambie todo de un día para el otro, la gastroenterología, pero ya desde el momento de que tomamos conciencia de que hay muchos microorganismos que necesitamos protegerlos, necesitamos que se transfieran de generación en generación. Hay un estudio muy interesante en ratones donde a los ratones se lo alimenta con una dieta, una alimentación pobre en fibras o carbohidratos accesibles a la microbiota. Y se ve que pasa 4 generaciones después. La cuarta generación tiene una microbiota aún más pobre que las generaciones anteriores. Y si nosotros pensamos que los antibióticos salieron en la Segunda Guerra Mundial, Fleming los descubrió por el año 20 y pico, pero se produjeron masivamente. De la Segunda Guerra Mundial hasta acá, ¿cuántas generaciones tenemos? Han pasado 2 o 3 o 4 generaciones. Sí, Y sí, hemos sí, usado sí. los antibióticos porque bárbaro, nos sacan de un problema agudo, pero nos dejan, en biología todo tiene un costo. Lo que uno soluciona rápidamente, en algún momento a la larga se la cobra. Bueno, Gaby, somos generaciones que hemos consumido antibióticos sucesivamente y en paralelo se han disparado las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay un estudio que salió este año que es fabuloso, es un estudio donde se monitorearon 14.000 chicos, un tamaño, un N, si alguien quiere un N importante, este es Sí. un N importante, 14.000 chicos, donde 4.000 chicos nunca tomaron antibióticos en los 2 primeros años de vida. Y los 10.000 chicos restantes tuvieron entre 1 y 5 administraciones de antibióticos en los 2 primeros años de vida. Lo que se vio es una asociación positiva muy fuerte en la incidencia de diabetes, de sobrepeso, de obesidad, de celiaquía, de autismo, de trastorno del déficit de atención, de alergia Uf, a la proteína que quieras. Es decir, que este periodo ventana clave para la instalación de la microbiota, si yo le doy antibióticos, que muchas veces es necesario, porque tampoco es levantar la bandera contra los a eso, claro, antibióticos. claro, ahí va a porque ir también. ahí están atropellándote No me los coman vivo. comentarios, ahí ya se están, Este, Gaby, ahí ya se están tirando tipo triple mortal No, atrás en los comentarios y, o sea, que me parece súper importante como este es como un noticiero en salud para la casa, para la gente que está escuchando para todas partes del país, si nos podés tirar, digamos, como tres definiciones o unas definiciones básicas de por qué la microbiota primero no es estática, sino que es diversa y cómo va cambiando a lo largo del tiempo, por qué sí sería, porque es necesario que, no es que estás diciendo, porque viste que nosotros somos extremistas, o no antibióticos,
o sí antibióticos, o sí vacunas o no vacunas. Exacto. No es como que podemos tener un término medio, no podemos ser selectivos. Entonces, si nos puedes dar definiciones así como sencillas para la casa, una Sí. del microbiota, porque la gente diciendo microbiota y capaz que mucha gente capaz nunca escuchó la palabra Bien, microbiota. arrancamos. La microbiota es este conjunto de microorganismos que tenemos en todo el cuerpo, incluso en la piel, en la mucosa de los ojos, incluso hasta en la sangre. Se está hablando de un microbioma de la sangre normal, y no es una septicemia. Es decir, a ver, porque las bacterias que tenemos en el intestino están ahí contenidas, pero están traslocando, están entrando hacia el medio interno Sí, sí. de forma controlada y la evidencia más grande es lo que pasa durante la lactancia. Se ha visto que bacterias del intestino de la mamá son captadas por unas células especiales que se llaman células dendríticas, y esa célula dendrítica la protege, la lleva por la vía linfática y la larga en la glándula mamaria. Entonces hay una circulación microbiana que nosotros creíamos antes que el medio interno es completamente estéril y aparentemente no es así. Habría, en condiciones de homeostasis, de salud, hay una circulación. Estamos, en vez de, yo empiezo a decir, en vez de estar recubiertos, estamos impregnados por bacterias. Wow. Se han encontrado restos bacterianos en el cerebro, en el corazón. O sea, la célula eucariota nuestra está en contacto, tiene ese gatillero. Nacemos estériles teóricamente nacemos estériles. Ya hay evidencia de que se encuentran restos microbianos en el intestino del bebé, en el fluido amniótico, en la placenta. Incluso hay oligosacáridos de leche materna. La leche materna, además de bacterias, provee más de 200 moléculas diferentes que son los que se llaman oligosacáridos de leche materna. Es el alimento de las bacterias del intestino del bebé. Esos oligosacáridos de leche materna, HMO por sus siglas en inglés, se han encontrado en el útero. Es decir, que la biología ha hecho que se empiecen a dar el alimento de las bacterias que van a estar en el intestino del bebé incluso antes del momento del parto. Wow. Es importante, es importante. Y uno dice, ¿dónde empieza nuestra interacción con los microorganismos? Empieza incluso antes de la gestación. Porque cuando el óvulo, el espermatozoide, tiene que subir por el tracto reproductor femenino para encontrar al óvulo, lo hace en un mar bacteriano. La mucosa de la vagina y todo el tracto reproductor está cubierto de microorganismos. Está lleno de microorganismos. El éxito de la fertilidad se está mirando desde la salud de la microbiota, que el espermatozoide se encuentre y se implanta el embrión, también depende de la salud, lo cual, a ver, sabemos manejar a la microbiota del intestino, pero tampoco hoy sabemos tanto cómo manejar la microbiota del tracto reproductor femenino. Pero probablemente en unos años lo sepamos. Lo importante es tomar conciencia. El bebé empieza a crecer en la panza de la mamá y es importante que la mamá se nutra adecuadamente para preparar su microbiota, porque esa microbiota se va a transferir al bebé vía la leche materna. Ese dato Sí. me parece que es sumamente importante para contarle a la gente. También hay que ser, digamos, hay que tener un poco de precaución con aquella mamá que no pudo darle de amamantar a su bebé, que no va que su microbiota no se va a desarrollar. Pero es sumamente importante contarle esto, ¿no? Que la leche materna le transfiere al bebé, mediante estas células dendríticas que contaste recién, que roban bacterias y las traslada hasta la leche, y se las da al bebé para que el bebé desarrolle una microbiota que de alguna manera lo prepare para enfrentarse al medio exterior, porque tenemos que entender que no estamos viviendo en un medio estéril, estamos viviendo en un mundo donde hay bacterias. No podemos sobrevivir. Tal cual. No, yo siempre digo, una mamá que tiene un bebé prematuro, de bajo peso, por cesárea, que tiene que tomar antibióticos, que no le puede dar leche materna, no se tiene que sentir culpable, pero uno tiene que saber que en ese caso uno puede esperar que aparezca alguna enfermedad crónica no transmisible. Nos explica muchas cosas. Bien. Y si algo de esto se da, lo que uno tiene, o yo creo que este conocimiento tiene que dar pautas para ¿qué? Para que se extremen las medidas para que el parto llegue a término, que llegue con buen peso, para que se promueva el parto vaginal, porque el parto vaginal hace que el bebé arrastre los lactobacilos del canal vaginal, y esos lactobacilos lo que hacen es consumir rápidamente el oxígeno del intestino del bebé y crean un ambiente anaeróbico para que se establezcan las bacterias fermentadoras productoras de butírico, que son las bacterias anaeróbicas. Es decir, que el lactobacilo lo que hace es bajar el potencial. Ahí la gente está diciendo, qué complejo todo. Sí, es muy complejo, pero es complejo, pero es sumamente interesante porque creo que están aprovechando a la persona que más sabe
para mí, de No, 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 Latinoamérica, de este tema. Así que aprovechenlo, escuchen, da conceptos muy claros. Ya habló de la leche materna, ya habló del desarrollo de la microbiota en el bebé,